La gente, si no se casaba joven, ya no se casaba, porque se hacían viejos ya a los 20 y tantos, ya eran unas personas viejas. Yo pienso a veces, la barriga como crece, que extraño 9 meses, de repente apareces, una nueva etapa de Superman sin capa, de la que no te escapa, sin dirección, sin mapa, todo es secundario, él es la prioridad. Bienvenidos todos a la maternidad, aquí se habla con flow, pero con prioridad. Bienvenidos a un capítulo más de En la Maternidad. Y bueno, hoy hay un hombre. También está involucrado con la maternidad, específicamente con la mía, porque es mi papá. ¡Aplausos! Oye, pa, ¿a los cuántos años fuiste papá? No recuerdo. Es que desde ahí empiezan las diferencias. Porque, por ejemplo, mis papás fueron papás a los 20 y tantos. Yo ya a los 30 y tantos. ¿Y tus papás? A los... No, más jóvenes que mi edad. Sí, claro. Sí, pero era parte de la tradición de... La gente, si no se casaba joven, ya no se casaba, porque se hacían viejos ya a los 20 y tantos, ya eran unas personas viejas. Y aparte, ¿cuántos eran? ¿Tú cuántos hermanos tienes? Somos 5. 5 hermanos. Yo tengo una hermana y como madre ya solo tengo una hija. Entonces, ¿cómo ha ido cambiando este asunto generacional? Pero es que ya todo está bien caro, ¿verdad, papá? Yo pienso que no es tanto lo caro. Más que nada es la falta de tiempo para dedicarles a los hijos, la inseguridad que tenemos, la idea que tenemos de darle a los hijos lo que no tuvimos. Eso nos empuja un poco a ser un poquito envidiosos con los hijos. Ahora, hay mucha gente que ahorita no quiere tener hijos, prefiere tener animales. ¿Perros? Sí, por eso le llama perros hijos. Y tienen carreolas para los perros y todo. Sí, no, hay unas cosas bien extrañas. Oye, ¿qué es lo más difícil en la paternidad que tú viviste? Algo que tú te acuerdes que digas, híjole, esto fue lo más complicado de tener hijos. La parte de la medicina, porque había muchas cosas que se desconocían. Era creer que alguien le hizo mal de ojo al niño y se enfermó. Los doctores experimentaban, te daban la misma medicina para un sarpullido que para una infección que tenía el niño. Y ahora no, está muy especializado en la medicina. Entonces, para mí fue muy difícil porque no había un especialista en niños, sino el médico general, y de ahí partíamos. Y yo pienso que lo hacen mucho un ensayo y error. Entonces, para mí la salud era primordial en ustedes. ¿En algún momento dijiste, en la madre en qué me metí? No, fue muy emocionante. Fue muy emocionante tener primero a ti y luego después de 5 años tener a tu hermana. Y fue, pues, experiencias muy distintas. Claro que tu mamá era la importante ahí porque yo me dedicaba a trabajar al 133% y no asistía mucho, trabajaba mucho, pero de todos modos siempre estaba al pendiente, a pesar de que no había los celulares y cosas así. Estábamos al pendiente. Y teníamos un apoyo muy grande que es la familia, los abuelos, los tíos. Y eso es un brazo que acogía a la familia. Ahorita que mencionas a la familia, ¿quién crees que fue como su máximo apoyo? Porque yo me acuerdo mucho, por ejemplo, de estar con mis abuelitos en las mañanas, pero las tardes las pasábamos en el centro con mis tíos. Entonces siento que tuvimos una infancia equilibrada, ¿no? Con las dos familias. Pero ¿tú en quién te sentías apoyado? Porque yo creo que nosotras como mujer, yo ahora que tengo a Alexa, pues sí siento que me es más fácil recurrir a ustedes, que son mis papás, que a alguien más. O sea, no pienso aunque estemos lejos, no pienso en nadie más que en ustedes. Para ti, ¿quién fue tu apoyo así de, si algo se atora, ¿a quién? Sí, mamá era un punto muy, muy medular en el cuidar de ustedes,
porque yo las dejaba en la escuela, pero hasta mediodía ella se encargaba de recogerlas, algo de comer si íbamos ya tarde, porque los trabajos salíamos después de las 2 de la tarde, entonces era difícil, pero ellos fueron un soporte muy fuerte. Y bueno, ahorita que decías tú de esto del mal de ojo, les voy a platicar que aquí el que pues tiene diferentes ideas, porque miren, cada 28 de cada mes mi papá va y visita a San José Tadeo, pero con todo y eso que nos ha inculcado mucho, o sea, por ejemplo, este asunto religioso, de repente en el embarazo, no sé si a ustedes les pasó, estaba yo embarazada y me encuentro con un segurito en mi playera. ¿Quién le puso un segurito en mi playera y por qué? ¿Puedes contar esto, por favor? Bueno, es parte de leyendas urbanas que te dicen que el segurito hacía un tipo de protección cuando venía un eclipse. Ya si sirviera o no, de todo estaba ahí el cebú. Eso ya esa parte. El hilo rojo en los árboles. Si tienen plantas, pónganles hilitos rojos para los eclipses, porque si no se secan o dejan de dar frutos. Sí, también es una... No precisamente de la maternidad, porque a lo mejor hay algún hombre que diga, ay, bueno, ¿y a mí de qué me sirve esto? Pero, hombre, si tú me estás escuchando y tienes plantas, ponle hilito rojo a tus plantas para que no se seque. Esa era otra, ¿no? Sí, lo del hilito rojo más que nada era para que se le quitara el hipo a los niños chiquitos, que yo nunca lo ocupé porque ustedes no eran de tener hipo. Y fíjate, Alexa siempre tuvo, esto es en serio, Alexa adentro de mi panza tenía hipo eterno. De verdad le daba hipo y yo sentía en la panza así el brincoteo y le duraba muchísimo tiempo. A lo mejor, mira, en lugar de ponerme un segurito, debiste haberme puesto un hilo rojo para que no le diera, o me tenía que tragar un hilo rojo para que se lo amarrara. ¿Hay alguna otra cosa que tú hayas hecho durante el embarazo de mi mamá? No. Yo comentaba. O sea, lo del seguro me lo hiciste nada más a mí y a ella no. Sí. Ella sí no se dejó. Yo comentaba hace ratito que hay unas bolitas que venden, porque las vi hace rato que andábamos caminando, que le llaman ojos de venado. Yo digo que es una semilla, es una bolita café con una rayita negra a los lados. Sí, pero como que las barnizan. Es cierto, sí las he visto, ya se impulsan. Y hasta se los cuelgan a los niños porque dicen que si alguien le dice que el niño está muy bonito o algo, le puede hacer una enfermedad, pues, por decirlo así. Entonces le cuelgan eso para que no le hagan mal de ojo. Y el mal de ojo es cuando alguien pues le ve el niño bonito o le cae mal por algo. Entonces eso es parte de lo que se platica. Yo no lo llevé a cabo porque pues, no lo vi muy necesario. Ya ahorita les amarran, les ponen los collares y las pulseras de ámbar. No sé si esto lo han visto y aparte las venden muy caras en las tiendas departamentales. Sí, son de ámbar, que luego también dicen que con estas pulseras no les duele cuando les salen los dientes. No tengo la menor idea de qué relación puede tener el ámbar con que no les duela a los bebés las encías cuando les están saliendo los dientes. Lo que sí es que, y esto se los platico porque me funcionó bastante, pero se supone que a los 6 meses ya a los bebés les puedes dar alimento. Entonces, denles las jícamas o la zanahoria en trocitos, en partidos, para que se rasquen las encías y esto estimula el crecimiento, por si no te ajustas para la pulsera de ámbar que luego sale bien cara. Pero, pues bueno, esas son de las cosas que se dicen de protección para los bebés. Nosotros queríamos platicarles un poco de este asunto del seguro porque llegamos a tener una dificultad, mi papá y yo, porque él a fuerza quería que yo me pusiera un seguro y en algún momento de la vida, estando en las calles trabajando, en la radio, obviamente no crean que andaba ahí trabajando por la calle, pero yo recuerdo en una zona específica nos tocó ir a cubrir y vi a una chava muy joven, no creo que tuviera más de 20 años, unos 17 años calculo yo, y justamente traía un segurito en la panza
y me acerqué y respetuosamente le pregunté, oye, ¿para qué sirve el seguro en la panza? Y me dijo, no sé, mi mamá me lo puso. Y como que en toda su ropa la traía, pero es algo que va pasando de generaciones y que, pues que, o sea, ella, por ejemplo, no tenía la menor idea. Yo sabía que tenía algo que ver con los eclipses, pero pues ese día que mi papá me lo puso ni siquiera había un eclipse, ni mucho menos, o sea, no había indicios de un eclipse. Vaya, o sea, no había razón como para ponerlo, pero era para que no nacieran los niños con ¿qué? Se le atribuye el labio leporino a los eclipses. Fíjense, y eso es de hace 30 y tantitos años, o sea, no crean que hace muchísimos. Y así como ese, hay un chorro de cosas, como por ejemplo que dicen que no te debes de bañar cuando estás embarazada. No es cierto, sí báñense, porque aparte del embarazo no recuerdo, pero ya cuando das a luz te cambia el pH y mujeres no saben lo horrible que huele uno, se los juro, y no es porque no te bañes, te cambia el pH. Se los advierto porque estas son de las cosas que no tienes en una plática con tus amigas. Nadie te dice, oye, huelo bien feo, pero de verdad te pasa. Hueles bien feo, te cambia el pH por alguna extraña razón y no te aguantas ni tú misma. Entonces, para que se vayan buscando un desodorante que sea más potente que el que tienen, porque de verdad, obviamente cambia todo tu cuerpo, pero esto es de las cosas que yo les puedo decir que sí pasan, que nadie te dice. Y que en un chat con 40 personas, yo creo que al 35 nos pasó. O sea, 35 expresamos que qué onda con el olor. Y digo, a lo mejor tu marido no te va a decir, oye, hueles bien feo. No, porque de por sí estás toda traumada porque te cambió el cuerpo y cosas así. Fíjense que también en el embarazo te dicen, oye, pues es que ahorita tienes que comer por 2. Y empáquele, mijita. Y no es cierto. Hay que tener más bien no una dieta rigurosa, porque luego sí hay quien sí se deja ir como gorda en tobogán y come mucho, pero a mí me pasó que tuve un susto ahí de diabetes gestacional, que estas creo que son de las cosas que no había cuando tú fuiste papá. Sí, es que no había tanta seguridad de los embarazos. La gente se embarazaba y pues daba luz y a veces se moría lo del producto. Oye, ¿pero por qué se murió? No, es que nació muerto, así nada más. A veces decían, es que tuvo muerte de cuna. Bueno, ¿y cómo se muere con la cuna? ¿Las apachurraron o las golpearon con la cuna? O sea, y pues a lo mejor era que vomitó y se tragó el vómito. Entonces por él decían, es que tienes que ponerlo al bebé de lado porque esto, o ponlo siempre boca abajo. Y una de las cosas que se me hizo muy curioso era que a los bebés los amarrábamos como si fuera un taco, un tamal. Y ayer viendo una película me acordé de ese detalle y ahora con mi nieta, que no se le ha amarrado las manos, ni los brazos, ni los dedos por ningún lado, es una niña con mucha seguridad, sube y baja, agarra y tira y es muy despierta. Y anteriormente los niños eran un estuche de nada, no sabíamos qué les pasaba y de repente, pues es que es tartamudo, es que se asustó. Pero no había una razón válida, o sea que te dice, no, es que pasó esto y de ahí vino la tartamudez. Esos detalles de salud eran los que a mí me ponían alerta, que es lo que me intrigaba. Ya la educación y todo eso, o sea, de formal, informal, pues es otra cosa. Oigan, sí, si están embarazadas también, eso es algo súper normal. Tener todos los miedos del mundo, la gente no lo va a entender, y desde tu marido, a mí me pasó y tenía un pavor impresionante por el síndrome de Down. Y hay un estudio que te hacen en la semana 13, porque aparte hay algo que solo pasa cuando estás embarazado y es contar el tiempo en semanas. No sabes de meses, sabes de semanas. ¿Por qué? Porque el embarazo es de 40 semanas, que es aproximadamente los 9 meses. Entonces, es la única etapa en la que tú vas a contar todo por semanas y después, les juro, no vuelve a pasar. Pero bueno, a mí me daba muchísimo miedo este asunto del síndrome de Down porque, no sé, pero me aterraba esta idea
de un síndrome de Down y de verdad que quisiera yo explicar el por qué, pero nunca encontré el hecho de, inclusive creo que en algún momento lo platiqué con mi papá y me decía, pero no tendrías por qué preocuparte porque no tenemos de dónde. Nadie así con esa discapacidad. Pero, insisto, hay un estudio a la semana 13 en la cual te dicen si hay, de hecho ahorita que mencionabas tú con esto del segurito, desde un labio leporino. Entonces la tecnología ya está tan avanzada que de verdad los ultrasonidos parecen fotografías. Y justamente les preguntaba yo a mis papás y pues a mí me tocó ser como huevito sorpresa, o sea, no sabían qué venía. Es más, ¿tenían opción de nombres hombre-mujer o cómo estaban? No, yo casi siempre me quise esperar hasta no tener las pruebas en la mano. Como no teníamos nada seguro, entonces hasta no saber si era niño o niña, si estaba bien o estaba mal, pues era hasta tenerlo en las manos. Entonces, así era la vida de antes. O sea, no, yo creo que si les pueden preguntar por ahí a algunos abuelos que tengan a la mano, les van a decir, es que fuimos 7, pero nadamos somos 5. Nacieron 3 muertos y somos 5 ahora los que quedamos. Entonces, era muy normal que fallecieran el bebé. Era muy normal. Nació muerto, bueno, pues no, ya. O duró 2 días y falleció. Probablemente venía con alguna deficiencia o alguna cosa que se hizo mal a la hora de nacer. Un golpe, una mala práctica de la medicina. Y así era. Y ahorita, afortunadamente, pues tienes un estudio de que puedes saber si te cuentan hasta los huesos, te miden cómo está desarrollándose, pueden ver si tiene algún problema del corazón, si viene con alguna deficiencia mental. Entonces eso es una ganancia de al 100% porque tu bebé van a servir. Y traer un bebé o una persona a un mundo tan problemático es muy difícil. Es una gran responsabilidad. Pero bueno, el caso es que sí, hay muchas cosas y también hay que informarnos de todo lo que podemos hacer previo, durante en el embarazo, ¿no? En este trayecto, porque hay cientos de estudios. Hay algunos que no son tan invasivos, hay algunos que son como muy superficiales, como el caso de un ultrasonido en donde nada más lo ves, que de repente nos aferramos tanto que, a ver, ¿y qué es? Y te dan unas removidas de panza que también son dolorosas. O sea, ustedes ven en las redes sociales así, sí, la foto y el ultrasonido y el video bien padre, pero cuando los bebés no se dejan ver, los doctores le dan ahí una buena apretada a la panza para que se muevan. De hecho, hay a quienes les mandan a comer un poquito de chocolate, porque el chocolate alborota al bebé y entonces ya cuando llegan se está moviendo más, porque si no está como muy pacífico, está muy tranquilo y pues bueno, si lo que quieres saber es qué es. ¿A ti te hubiera gustado saber desde antes o sí estuvo padre ser asunto sorpresa? No, hubiera sido muy interesante saber que eras niña desde muy al principio. ¿Qué hubiera cambiado? ¿Qué crees que hubieras hecho? Pues a lo mejor comprar algunas cosas para niña. Bueno, sí. Eso hubiera estado bien. Más magiqueada, ¿no? No es más que pues, haber adelantado un poquito las compras. Pero sí, en ese tiempo no podías adelantarte porque era la inseguridad. Y la misma que tú tenías era la misma que yo tenía, pero no en el síndrome de Down, sino simplemente que no llegaras bien. Ahora que ya tienen una nieta, ¿hay algo que te viaje a cuando tú empezaste en este viaje? Digo, porque aparte te tocaron los primeros meses de Alexa gracias a la pandemia, porque si no hubiera sido un poco diferente, pero ¿hay algo que te haya hecho como viajar en el tiempo? En los cuidados. Lo que pasa es que contigo era muy diferente porque no teníamos la experiencia de cargar un bebé, de los pañales, de la comida. Estábamos apenas inventando. Y los que nos decían cómo, pues a lo mejor eran por ahí tus tías que ya eran expertas en
pues en las comiditas, en el pañal. Inclusive la ropa era muy distinta. O sea, anteriormente eran pañales de tela que se tenían que lavar y ahorita con los pañales desechables es otra cosa. O sea, quitas, haces bolita, lo tiras a la basura y se acabó. Y anteriormente era lavar un montonal de pañales en la lavadora todos los días y era entender. Era un espectáculo muy ocurrente en los tendederos. Entonces, a mí lo que me ayudó a sentirme más seguro con Alexa, pues que ya tuve la práctica de 2 niñas. ¿Hay algo que te hubiera gustado hacer diferente? ¿O crees que, o sea, ahorita como que lo vuelves a vivir, estás haciendo algo diferente? Sí, disfruto más a Alexa. O sea, con ustedes fue cuidarlas, trabajar, cuidarlas y estar improvisando con lo que hacíamos. Y a veces educábamos de acuerdo a los cánones que teníamos, ¿no? A lo mejor a gritos, un cintarazo, un cállate fuerte. Y ahora con Alexa, pues es un poquito distinto porque no se deja gobernar, o sea, no la puedes doblar. Entonces es distinto a ustedes. Pero además es un placer haber sido abuelo. Oye, algo que puedas tú recomendar. Yo creo que lo que sientes que está correcto es lo que debes de hacer. La vida es tan corta que no podemos vivir o aprender de nuestros errores. Tenemos que aprender de los errores de los demás para que nuestra vida sea un poco más asertiva. Y yo recomendaría nada más mantenerse un poquito al margen. Me dice mi hija que yo soy doctor, pero a la larga mi experiencia en las medicinas pues es por los años, no porque haya estudiado. Y uno recomienda y afirma con la mano en la cintura de que les va a hacer bien cualquier medicina, que no le llega ni a los talones a un doctor que está mucho más capacitado. Pero a veces no hay más remedio, ¿no? O sea, tienes que valerte de tus corazonadas para hacerlo. Tan así de que si se te está ahogando un niño, pues hacer lo que pienses que es lo correcto, ponerlo de cabeza, apretarle el estómago, meterle la mano a la boca para que vomite, eso es así. Entonces, o sea, uno reacciona por instinto, pero a veces no somos tan asertivos. Oigan, sí, eso sí es cierto, ¿eh? Y le pierdes el asco absolutamente a todo. Voy a platicar de hace como un año, bueno, Alexa tiene 2 años, entonces hace un año, ¿por qué no? Una tunita, ¿no? Para la niña. Sí, se la comió muy a gusto. Es real, yo no creía de verdad que te podías tapar con una tuna, pero una bebé de 1 año con una tuna, pues sí se tapó. Y no podía hacer popó, estaba queriendo hacer popó. Y esto que dice mi papá del instinto y de reaccionas. O sea, mi marido estaba voy a hablarle al doctor y a ver qué medicamento y que no sé qué. Y la pobre estaba sufriendo, les juro, le metí el dedo para sacarle la popó. O sea, sí, haces cosas inimaginables. Jamás me imaginé yo hacer eso. Pero, pues bueno, si ustedes tienen alguna experiencia que les haya pasado, porque seguramente sí la tienen, y mira que hay quienes el olor a popó y todo, pues les da mucho asco, pero yo tengo una amiga que tiene 4 hijos y creo que con el 4º sigue de todas maneras, o sea, seguía como dándole asco el pañal, pero bueno, son cosas que tienes que hacer y a mí me tocó destapar a mí. Pero bueno, para que no los destapen, no les den una tuna completa cuando tienen 1 año, denle media tuna, porque si no, puede pasar eso. Muchas gracias. A ustedes, que tengan muy buena tarde. Yo soy Diana Fonseca y como siempre les recuerdo que los sueños son estrellas que podemos alcanzar. Adiós. Las opiniones expresadas por los especialistas e invitados en este podcast son su responsabilidad y no reflejan la postura de En la Maternidad. Recuerden que cada embarazo es único y si algo de lo que platicamos hoy te genera duda, acude con un especialista de tu confianza. Nos escuchamos en el siguiente episodio.